Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama.
Hola, qué bueno poder reunirnos. Quiero agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes que tienen la encomienda de parte de Dios de poder cuidar a esas ovejas, ¿verdad? Así como la historia del rey David cuando él era un jovencito y su papá le dio a cuidar a unas pocas ovejas. Y el joven David fue fiel, se preocupó por cada una de ellas, por defenderlas, por alimentarlas, por protegerlas. Y Dios, al ver su corazón, le dio cuidar a toda una nación. Así, si ustedes son fieles en el llamado, en el ministerio que Dios le ha dado, tengan por cierto que el Señor le va a dar más personas. Si son fieles en lo poco, Dios le dará en lo mucho. Recuerden que estamos en época de evangelización. Los mensajes que estamos dando tienen un enfoque para personas nuevas, para invitados. Así que les animo a hacer invitaciones para que en su reunión de célula haya personas por primera vez, ¿verdad? Y puedan dar el plan de salvación. El tema, bueno, recordando también sobre el orden del programa, recuerden que empezamos con la bienvenida, el rompehielo, una o dos alabanzas que deben de preparar de antemano, el estudio bíblico, la oración por las necesidades de las personas, invitar a recibir a Cristo cuando hay invitados, hacer que hagan la oración de fe y las ofrendas, ya hablamos de las ofrendas, tener un sobre y ahí ponen su ofrenda de la célula y al final de la semana todos los de su familia que tengan sus células van depositando en el mismo sobre y ponen ofrenda de célula, familia, tal, y ya llegando el momento lo entregarán. Así que esas son las instrucciones, ¿verdad? Y ya después de la ofrenda, pues el convivio ahorita no lo estamos haciendo porque no tenemos reuniones presenciales. Esperamos que pronto ya podamos reunirnos en las células. Muy bien, el tema para esta semana es Jesús cambia nuestro llanto en gozo. Ese es el tema. Jesús cambia nuestro llanto en gozo y se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 11 al versículo 17. Dice así la palabra, Lucas 7, 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús cambia nuestro llanto en gozo. A veces en esta vida ocurren sucesos inesperados y dolorosos. De pronto la adversidad llega cuando menos lo espera uno, ¿verdad? Nos agarra totalmente desprevenidos. Y cuando eso pasa, llega esa circunstancia, a veces llegamos a pensar que nunca podremos superarlo. Eso puede pasar, es decir, no voy a poder superar esto. O a veces pensamos que no podremos reponernos al impacto negativo que nos ha causado ese suceso doloroso. Hoy estudiaremos la historia de una mujer que estaba totalmente devastada, ¿verdad? Si había alguien en la tierra que había perdido todas sus esperanzas, todas sus ilusiones, todos sus sueños, era esta mujer. Ella había perdido a su único hijo
y ahora lo llevaba a enterrar. Y con ese velorio estaba enterrando también sus sueños, su futuro, su porvenir. Ya no quedaba nada para ella. Realmente esta mujer estaba pasando un trago muy amargo, muy difícil. Y Jesús es el que cambia nuestro llanto en gozo. Y lo primero que quiero compartir de esta historia es que Jesús llega a nosotros en el momento de mayor necesidad. Miren lo que dice el versículo 11 y el versículo 12. Dice, y aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Jesús llega a nosotros en el momento de mayor necesidad. No existen coincidencias delante de Dios, ¿eh? Todo está planeado por Él. La Biblia dice que Jesús iba a la ciudad de Naín. Eso de ninguna manera era algo casual. El encuentro de Jesús con esa mujer que llevaba a enterrar a su hijo no fue algo circunstancial. No fue por el destino ni por la suerte. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en un Dios bueno, en un Padre bueno que nos conoce, que nos mira, que está pendiente de nosotros, que está atento a nuestras circunstancias y que justo en el momento de mayor necesidad, justo en el momento más crítico de nuestra vida, Él se acerca a nosotros. Esto no es casualidad, le decía. Hay otra historia, por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando dice la Biblia que Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Así dice, era necesario. Lo curioso es que cuando llegó a Samaria ni siquiera entró al pueblo de Samaria, sino se quedó junto al pozo. Y cuando sus discípulos fueron a comprar algo de comer, llegó la mujer que ahora le conocemos, la mujer samaritana. Tampoco fue casualidad. Si lee la Biblia, las historias de la Biblia, los encuentros de Dios, de Jesús con el ser humano, no son casuales, no son circunstanciales. Todo está planeado perfectamente por Dios. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 8 dice así: no os hagáis pues semejantes a ellos, a los que no creen, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Nuestro Padre sabe lo que nos pasa. La Biblia es clara y nos presenta a un Dios que nos ama, a un Dios que está pendiente de nosotros, a un Dios que nos va siguiendo, que nos va acompañando a lo largo de la vida, aunque nosotros no nos enteremos, aunque nosotros muchas veces lo ignoramos, aunque nosotros a lo mejor ni creamos en Él, pero Él está pendiente, Él nos está siguiendo día a día. Jesús dijo también que Dios sabe cuántos cabellos, el número de los cabellos que hay en nuestra cabeza. Imagínense, a tal extremo llega el cuidado de Dios para nosotros, de aún saber cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Entonces, no existe coincidencia, ¿eh? Este encuentro, justo cuando Jesús llega a Naín, en la puerta de la ciudad, se topan con la comitiva, se topan con la mujer que va desolada, llorando, gritando, lamentándose por la pérdida de su único hijo. Lo segundo en esos versículos es que Dios se compadece de nuestro dolor y Él viene para ayudarnos. Él viene para ayudarnos. Dice que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda.
Era un momento de intenso dolor, de gran desesperación para esa mujer. Tenía el corazón totalmente destrozado por el dolor. La vida de esa mujer había sido difícil. La Biblia dice que era viuda. En algún momento había perdido a su esposo. Se había visto privada de la presencia del varón. Y en aquel entonces, donde la base de la subsistencia era la agricultura y la ganadería, quedar viuda era quedar desamparada. ¿Cómo iba a poder hacer las labores del campo? ¿Cómo iba a poder cultivar sus alimentos, criar sus animales y a la vez atender la casa y cuidar a su hijo? La vida había sido dura para esa mujer. Me imagino que la muerte de su esposo había sido un golpe sumamente duro y triste para ella. Pero bueno, al menos tenía un hijo, un único hijo. No tuvo más. Entiendo que su esposo murió cuando aún era joven y ya no tuvieron más hijos. Y su único refugio, su único consuelo, su única esperanza era su hijo. Pero ahora nos dice la Biblia que ella llevaba a enterrar a su único hijo. Así que imagínese usted todas esas ilusiones, todos los sueños, toda la alegría de esa mujer había desaparecido. Si la muerte de su esposo había sido un golpe muy duro, la muerte de su único hijo había sido terrible para ella. Y esa mujer estaba inconsolable. No había palabras, no había nada que pudiera calmar su dolor, que pudiera aplacar, amainar la tristeza que embargaba su corazón. En esos momentos, cuando estamos pasando ese dolor, esa tristeza, a veces llegamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. A veces llegamos a creer que Dios no nos toma en cuenta, que Dios no nos ama. Pero esta historia nos muestra lo contrario. Dios está pendiente, está atento. Él se acerca a ti, Él viene a tu encuentro, viene para ayudarte, viene para tenderte la mano, como estudiamos la semana pasada. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que nosotros predicamos, un Dios que se interesa por ti, que mira tu dolor, que mira tu aflicción y que no se queda de brazos cruzados, sino sale a tu encuentro, viene dispuesto a ayudarte, a darte solución a tus problemas o necesidades. Lo segundo en esa historia es que Jesús es el que revive tus sueños y tu alegría. Eso está en el versículo 13 al versículo 15 y dice así la palabra: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y se lo dio a su madre. Jesús ve las lágrimas, ve la tristeza, la aflicción, el lamento de esta mujer. Se compadece de sus sufrimientos. No tenemos un Dios insensible. Algunos piensan en Dios como un juez de esos duros, que se goza en castigar, que se goza en hacer sufrir a la humanidad. Por eso cada vez que ocurre una desgracia, cada vez que ocurre alguna circunstancia negativa, inmediatamente llegamos a pensar: Dios nos está castigando, Dios nos tiene abandonado, Dios es el causante de eso. Pero la Biblia no nos presenta ese tipo de Dios cruel, ese tipo de Dios insensible, no. Nos presenta a un Padre bueno que se conmueve,
que sufre cuando ven nuestro dolor. Un ejemplo de eso es la historia cuando muere Lázaro, que era amigo de Jesús. Cuando Jesús llega a la casa de Marta y de María, las hermanas de Lázaro, hacía 4 días que lo habían sepultado. Y entonces Jesús pide que lo lleven a ver el sepulcro, a visitar el sepulcro. Él ya sabía lo que iba a pasar, él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero lo interesante de esa historia es que él pide que lo lleven donde estaba Lázaro. Y cuando las hermanas llegan ahí a la tumba, al sepulcro de Lázaro, empiezan a llorar, a llorar, a llorar, a derramar sus lágrimas por la muerte de su hermano. Y dice la Biblia que al ver a las mujeres llorando, que al ver a los amigos y familiares llorando, dice que Jesús se conmovió y empezó a llorar, a derramar lágrimas. Y la gente, cuando vio a Jesús llorando, derramando lágrimas por Lázaro, dijeron: miren cuánto lo amaba. Jesús sufre a nuestro lado. Él no es indiferente a tu dolor. Por eso, en medio del dolor, no debemos de huir de Dios. No debemos enojarnos con Dios, sino todo lo contrario. Debemos de correr a los brazos de Dios. Debemos de implorar su ayuda, su intervención. Él ve tus lágrimas, se compadece de tu sufrimiento y actúa a tu favor. Y lo otro que quiero decirte es que Jesús tiene el poder de revivir nuestros sueños y nuestras esperanzas. Piense un momento en esa mujer. Lo único que tenía era su hijo. Si había algo que ella amaba en esa tierra por sobre todas las cosas, era su único hijo. Y ahora lo había perdido para siempre. ¿Se imaginan el dolor tan grande que había en el corazón de esa mujer? ¿Se imaginan sus gritos desesperados de esa alma abatida, de esa alma llena de una profunda tristeza por ya no poder tener a su hijo a su lado? Ese dolor era inconsolable. Era una pérdida irreparable. ¿Cómo pudiera volver a tener a su hijo? Creo que esa mujer, los días de esa mujer sin su hijo iban a ser tremendamente dolorosos y tristes. El futuro que le esperaba era de total desilusión, de angustia y de dolor de espíritu. Quizás tú has pasado por una pérdida irreparable. Quizás has vivido la experiencia de que algo o alguien que amabas lo perdiste. Y en tu corazón quedó un vacío. Hay un vacío muy grande. Y a pesar de que ha pasado el tiempo, y a pesar de que has tratado de llenarlo con algunas cosas, lo cierto es que ese vacío sigue ahí. Que no ha habido nada que pueda llenar ese vacío que te causó la pérdida de lo que amabas. Quizás has perdido algo y piensas que ya no hay manera de recuperarlo, que ya no hay forma de volver a tenerlo. Quizás la esperanza se fue y tú has estado sufriendo, has estado padeciendo todo ese tiempo. Y aunque tratas de aparentar que estás contento, y aunque tratas de fingir que todo está bien, pero tú sabes que por dentro hay dolor, hay tristeza, hay soledad, que necesitas sanar de esa pérdida.
Hay personas que nunca sanan de las pérdidas que tienen. Pero la historia dice que Jesús es el que revive tus sueños y tu alegría. Jesús se acerca al féretro y toca el féretro. En el momento que Él toca el ataúd, los que llevaban cargando el féretro se detienen, se paran. Y Jesús abre su boca y dice: joven, a ti te digo, levántate. Y dice la Biblia, y al instante el que estaba muerto revivió y empezó a hablar. Y se imagina la expresión de la mamá. Hace apenas unos segundos estaba pegando de gritos, estaba derramando sus lágrimas, estaba a punto de morir ella de la tristeza que había en su corazón. Y ahora que se aparece Jesús, y ahora que Jesús toca el féretro y suelta la palabra, ahora su hijo, su amado hijo, se levanta y empieza a hablar, empieza a comunicarse, como en fracción de segundos cambia el llanto, el dolor y la tristeza en gozo, alegría y esperanza. Eso solo lo puede hacer Jesús. Nadie más. Si tú has padecido, yo te pregunto hoy, ¿has perdido algo que amabas? ¿Sientes que no has podido superar ese dolor? Quizás ante la pérdida de lo que amabas, tu corazón se ha llenado de amargura. Pero yo te digo que la amargura no es la solución. Que la amargura lo único que hace es que tu dolor aumente más y más y más y más. Algunos tratan de ahogar su dolor en adicciones. Se vuelven adictos a sustancias, a drogas, alcohol. Tratan de olvidar, tratan de apartar de su mente ese dolor por la pérdida de lo que amaron. Pero yo te digo que a pesar de lo que hagan, las adicciones no podrán traer paz, no podrán devolverte la alegría, no podrán devolverte la esperanza. Es solo una ilusión pasajera que no tiene ninguna salida. Quizás al perder algo que amabas, tú te enojaste con Dios. Te enojaste. Quizás tú culpaste a Dios por eso. Yo he conocido a gente que culpa a Dios y que dice: ¿por qué Dios me quitó a la persona que amaba? ¿Por qué Dios me quitó mi trabajo? ¿Por qué Dios? Y culpan a Dios de la desgracia que le vino, creyendo que Dios no se interesa por ellos, creyendo que Dios es un Dios cruel, es un Dios desalmado. Pero yo te digo que esas son mentiras que el diablo ha puesto en tu corazón para atormentarte, para hacerte sufrir día a día. Yo te quiero decir que hoy quiero decirte que Jesucristo puede cambiar tu dolor en gozo. Que Él puede llenar el vacío que hay en tu corazón. Que Él puede devolverte la esperanza que un día perdiste. Yo quiero decirte que Él se interesa por ti. De hecho, el que tú estés escuchando este mensaje, el que tú hoy oigas esta palabra, es Dios el que está hablándote. Es Dios el que está diciéndote: hijo, estoy interesado. Yo veo tu dolor. Yo miro tus lágrimas. Yo sé cómo estás sufriendo. Yo quiero ayudarte. Yo quiero devolverte ese gozo, esa alegría, esa esperanza que un día perdiste. Solamente necesitas dejar que Él entre en tu corazón.
Solamente necesitas confiar en Él, ir a Él. Él está listo para ayudarte. Esa historia empieza con una marcha fúnebre. Esa historia nos narra un velorio, un sepelio, una madre destrozada llevando el cadáver de su único hijo al cementerio. Pero esa historia termina en una fiesta de alegría, ¿verdad? De una mujer con lágrimas de felicidad, con risa en su semblante. Una mujer que recupera la esperanza, que recupera la alegría de vivir, porque aquello que pensó que se había perdido, Jesucristo se lo devolvió. Y yo te puedo decir que eso mismo puede hacer Jesús en tu vida. Si tú se lo permites, si tú dejas que Él obre en tu vida, Él cambiará tu llanto en gozo. Yo te invito hoy para que tomes esa decisión por Cristo. Yo te invito hoy para que tú dejes que Jesucristo te devuelva lo que habías perdido. Y ahora yo me dirijo a los líderes de célula. Quizás tú estés sufriendo en este momento, porque a veces hay circunstancias que nos lastiman. Y yo no sé cuál sea la circunstancia que ahora te está tocando vivir. Yo no sé si has perdido la salud. Yo no sé si has perdido tu trabajo. Yo no sé si tu negocio ha ido a la baja o has tenido que cerrar tu negocio. Pero yo quiero decirte hoy que Jesús se interesa por ti. Que no pienses que Él te ha olvidado. Que no aceptes la mentira que Él no se interesa por tu bienestar. Yo quiero que sepas que tenemos un Padre bueno que le da cosas buenas a sus hijos. Yo quiero que sepas que no estás solo y que en vez de desanimarte, que en vez de renegar de tu fe, que hoy al escuchar esta palabra, este mensaje, que hoy tú confíes en tu Padre bueno que es Dios. Que tú le digas hoy, yo sé que tú puedes cambiar mi tristeza en alegría, mis lágrimas en risa. Yo sé que tú puedes devolver la esperanza a mi corazón. A pesar de las circunstancias que me rodean, tú tienes el poder para transformarlo todo para mi bien y para bendecir a mi familia. Y si hoy tú tienes alguna necesidad, si hoy, líder, tú estás pasando por un momento doloroso, te invito a que hoy cierres tus ojos y que en un acto de fe tú visualices a Jesús. Que tú visualices a Jesús. Que así como esa mujer, Jesús se te presenta y está frente a frente contigo. Sale a tu encuentro porque Él ha visto tu dolor, tu necesidad. Y en ese momento Jesús extiende su mano y te toca. Toca tu vida ahora. Recibe el toque de Jesús. Recibe su poder sobre su vida. Y Él dice, tu salud te es de vuelta. Eres sano. Él te toca y te dice, te abro puertas para un mejor trabajo. Te abro puertas de bendición para que la economía fluya para ti, para tu casa.
Y Él te dice hoy, yo haré crecer, yo reviviré tu negocio, yo engrandeceré tu empresa. En ese momento, a pesar que las circunstancias son difíciles, te dice Jesús, hoy toco tu empresa y la hago revivir y la hago multiplicar. Recibe tu milagro hoy. Y Él te dice, te devuelvo la alegría, te devuelvo el gozo que habías perdido, te devuelvo la esperanza. Ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe su toque, recibe su poder, recibe su misericordia, recibe su bendición. Es para ti y es para tu familia. Yo te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y suelto ese decreto. Recibe tu milagro ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermosa historia, qué hermosa palabra. Y mi anhelo es que usted haya recibido ese toque de Jesús, ¿verdad? Que esa palabra, ese decreto de bendición, que lo haya creído con todo su corazón. Y el milagro es para ti, para tu familia. Y recuerden invitar a personas nuevas. Es tiempo de hablar, de compartir. Invítelos, invítelos. El Espíritu Santo tomará esa invitación y hará que la gente desee escuchar la palabra de Dios. El próximo domingo nos veremos a las 11:30 de la mañana. Sigamos juntos, sigamos conectados, sigamos sirviendo al Señor. Recuerde que Él es un Padre bueno. Él le da cosas buenas a sus hijos. Que tenga una excelente semana y que Dios le dé mucho fruto en este día. En el nombre de Jesús. Amén.